Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? Estamos en una actividad más de la Central Gerontológica Internacional. Esta vez le toca el turno a la Red Internacional número uno y tenemos una gran invitada, realmente una destacada psicóloga mexicana, cuyo nombre es Abigail Sosa. Ella es psicóloga clínica egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro y también tiene un máster en psicología infanto-juvenil y también en gerontología social, con estudios en sexualidad humana, psicodiagnóstico, educación en diabetes, nueva longevidad y actualmente en neurobiología del comportamiento humano. Así que tenemos una muy destacada profesional el día de hoy. Realmente me da mucho gusto de tenerla nuevamente por aquí, porque realmente los temas que los aborda siempre con mucha justeza y realmente a mí me agrada muchísimo escucharte, verdaderamente, Abigail. Me da mucho gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros, ahora representando a la actividad mensual de la Red Internacional número uno. Muchas gracias, Luigi. Gracias nuevamente por la invitación y gracias nuevamente por estos espacios, porque es donde podemos hablar y reflexionar justamente sobre estos temas tan importantes. Como es el impacto el impacto del edadismo en la salud mental, que es muy importante. A ver, ajá, qué bien. Ay, qué bueno, ya hice mi evento. No, estamos organizando un evento presencial acá en Lima, Ok, con una empresa, ha conseguido el local, todo, de una universidad, y estamos en eso ahorita, y acaba de llegar ya las confirmaciones. Ah, qué bueno. qué Bueno, interesante. después de tiempo, porque ya nosotros estamos con la mirada más hacia afuera, ya que hacia Perú, la verdad. Nosotros más ya estamos comunicados con todos los países, ¿no? Y Muy- especialmente México y Argentina son los países que tienen la mayor cantidad digamos, de personas que están vinculadas a la central. Entonces, son mucho más. México y Argentina tienen son de las dos grandes mayorías de integrantes sobre todo en la red internacional número uno. Sí, hay países que solo tienen uno, o creo que casi todos tienen que sea uno, pero México no, México son muchísimas. Y, Afortunadamente, cada vez vamos generando más red, ¿no? Más, ujú, más sí, una red, además, intradisciplinar, que eso es súper ajá, enriquecedor, eso es. porque a veces que sí, nos juntamos y trabajamos un profesionista, un médico, un psicólogo, etcétera, pero no logramos entretejer, ¿no? Esta Ujú, visión de una manera integral y acá ha sido bastante enriquecedor esa parte. sí, Y bueno, en México tenemos muchos estados de la República en donde ya la carrera de gerontología tiene ya sus años, su experiencia y cada vez está teniendo mayor reconocimiento e impacto social. Al principio fue una carrera, y creo que todavía algunos tienen ese problema, pero como que no tenían ese soporte curricular, era confuso, de pronto qué era la disciplina y en dónde podían trabajar un licenciado en gerontología, ¿no? Entonces, ajá, claro, ahora ya, afortunadamente, y por la misma demanda y necesidad de la población, cada vez están abriéndose más espacios y cada vez se está entendiendo más que necesitamos todos los profesionistas tener una visión gerontológica, porque para allá va nuestro futuro. Es más, ya ni siquiera hablemos de futuro, estamos en hoy, de aquí, nos está demandando de todas estas disciplinas y esta visión, no nada más de medicalización, ¿no? De enfermedad, sino de prevención, de acompañar, de en el día a día tener esta educación. Muchas cosas podrían ser distintas si desde la educación primaria
pudiéramos hablar de estos temas de una manera mucho más abierta y profesional, porque entonces no estaríamos teniendo las dificultades que estamos teniendo eh, con estos temas como el edadismo, que cada vez está mucho más presente. Desafortunadamente, fíjate, por un lado, esta paradoja, ¿no? Por un lado, cada vez sabemos gente más interesadas en este tema, en sensibilizar, en educar, en reeducarnos y darle una resignificación al tema de la vejez, del envejecimiento. Y por otro lado, estamos viendo que estamos en una sociedad de mucho consumismo, de muchos estereotipos de belleza, de muchos prejuicios acerca de lo que una persona mayor es capaz o no de hacer. Entonces estamos frente a un paradigma bastante interesante en el que todavía hay mucho que hacer. Así que Luigi, de pronto me dicen, bueno, el edadismo, los prejuicios, ¿qué tienen que ver, no? ¿O qué tanto impacto pudieran tener en nuestra vida diaria? Justamente es eso, ¿no? El impacto que comienza a tener en nuestra estabilidad emocional, en nuestra salud mental, en la manera en la que nosotros nos ubicamos dentro de una sociedad. Si bien es un trabajo personal, no podemos negar que estamos inmersos en una sociedad y que es muy difícil a veces ir contra todo este vorágine de ideas, de pensamientos, de actitudes que discriminan a la persona dependiendo de su edad. Y si nos vamos al concepto más amplio de edadismo, bueno, vemos que este edadismo empieza desde la juventud también. No hay manera como de darle gusto ni a los empleadores ni a la sociedad. Eres demasiado joven para trabajar o eres demasiado viejo para trabajar y no hay una justa medida de las cualidades, sino que nos vamos y nos enfocamos solo en ciertas características. Así que Luigi, si me permites, comienzo a compartir, ¿sí? Para que podamos entrar un poco más en detalle. ¿Sí? Listo. Ahí estoy compartiendo. Perfecto. Listo. Bueno, pues entonces, como decíamos, vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, desde los más jóvenes hasta los más grandes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo nuestro día a día, con todo nuestro estar. Y para comenzar, quisiera que pudiéramos hablar sobre la salud mental, ¿no? Definamos un poquito, pongamos en contexto qué es la salud mental y por qué es tan relevante para nuestra vida, para nuestra salud. Como vemos, la salud mental tiene que ver con esta sensación de bienestar, del estar mm, bien, como dice la palabra, del poder tomar decisiones, de saber que podemos afrontar situaciones complejas que siempre nos van a poner a prueba, pero que tenemos la capacidad de enfrentar, de resolver. Hay situaciones tensas, difíciles, complejas en el día a día, pero cuando nosotros tenemos y nos creemos capaces de resolverlos, eso nos da una sensación de poder, y no en el poder de poder sobre alguien, sino de que realmente de la acción, de poder hacer algo, de poder resolver. La salud mental me permite, obviamente, tener una, como decía, una sensación de paz, de tranquilidad. Tengo, tengo de alguna manera los recursos, las herramientas para adaptarme a los cambios, adaptarme a la sociedad, para poder establecer relaciones interpersonales e intrapersonales de calidad, de maneras sanas. Yo tengo que tener una buena relación conmigo mismo para poder tener una relación sana con los demás. Y esta salud mental yo la voy construyendo a lo largo de mi vida, ¿sí? Tiene sus bases, se establecen en la primera infancia, en la adolescencia, y desde ahí vamos construyendo estas bases. Mm,
la forma en la que afrontamos las dificultades, la forma en que afrontamos la vida, tiene que ver con estas estructuras de resolución, con esta forma de interpretar la vida, con la manera en la que nos podemos adaptar a los cambios, a las transformaciones, de la manera en la que yo puedo comunicarme con los demás y comunicarme conmigo mismo. Tiene que ver con esa capacidad de tomar decisiones, de tener un sentido de vida, de tener propósitos. Todas estas características tienen que ver con mi salud mental. Vimos durante la pandemia, Luigi, que la salud mental no es secundaria a la salud física, que no es algo secundario que no importa. Vemos que cuando podemos y tenemos herramientas para afrontar situaciones, tengo más recursos para defenderme de trastornos emocionales, de trastornos mentales, etcétera. Entonces, la salud mental, como decía, la vamos construyendo y tiene que ver también con lo que el medio, el contexto donde yo me desarrollo, me dé esas oportunidades de poder desarrollarme sanamente, ¿sí? Si yo crezco en un contexto en donde hay contención, donde hay recursos emocionales, donde tengo acceso a recursos también de los más básicos para cubrir mis necesidades más básicas, yo voy construyendo una salud mental. Pero ¿qué va pasando con el tiempo también? Que la sociedad, que el medio, que la familia, muchas veces, en lugar de dar esa contención, me desestabiliza. Y entonces, de afuera hacia adentro, empiezo a ver que hay trastornos, que se empieza a trastocar esta sensación de bienestar, que yo no puedo ya enfrentar situaciones de una manera como mis herramientas me lo habían permitido. ¿Sí? Entonces, de manera general, podemos hablar que esta salud mental no es solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? Sino que tiene que ver con una estabilidad, con una estabilidad en muchos sentidos. Y tiene que ver con lo económico, con lo familiar, con lo amoroso, con los vínculos, con mi pertenencia a un lugar. Todas estas características me van a hacer que tenga una salud mental fortalecida o que de alguna manera empiece a verse debilitada, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos este concepto para que lo podamos retomar más adelante y ver cómo el edadismo puede realmente trastocar esta sensación de bienestar y cómo puede generarme realmente trastornos mentales y emocionales graves que pueden poner en riesgo incluso la vida de las personas. Y como decíamos, y lo hemos comentado también en otras situaciones, la salud mental no es algo que tenga que ver solamente con lo emocional. Hay una línea muy delgada entre la salud mental y la salud física. De hecho, no hay una separación, ¿sí? Entonces, cuando yo me siento emocionalmente estable, mi sistema inmune, mi cuerpo, todo funciona de una manera equilibrada. Pero cuando yo no me siento bien, cuando tengo procesos de ansiedad, depresión, que no estoy pudiendo resolver, mi salud física también se ve comprometida. Entonces, por eso es muy importante este concepto de salud mental. Otro concepto que vamos a ir también desarrollando a lo largo de esta presentación es la discriminación. ¿Por qué de discriminación? Porque al final el edadismo es una forma de discriminación, ¿sí? Los seres humanos tendemos a rechazar, a alejar, criticar, señalar todo aquello que no entendemos, todo aquello que es diferente a lo que nosotros creemos que es normal, que está bien, y a partir de ahí tratamos distinto, tratamos de una manera distinta algo que no entendemos, algo que, como les digo, no tratamos de comprender y rechazamos todo eso que es diferente. Entonces, la discriminación empieza
tiene muchas aristas, pero digamos que en donde se ve más reflejado es en este trato desigual, injusto, violento, agresivo hacia una persona o hacia un grupo determinado que tiene características específicas como la raza, el género, el sexo, diferencias, ¿no? La palabra discapacidad se sigue usando, aunque tiene más que ver con capacidades distintas. Entonces, todo eso que no entendemos, como decíamos, lo rechazamos, lo criticamos y comenzamos a tener actitudes hacia esas personas que son, como digo, de violencia, em, en donde no estamos aceptando. Y hay muchas formas de discriminación. Las más comunes, como vemos acá, es por la raza, por el género, por orientaciones sexuales, en donde se han incluso levantado grupos en contra de este tipo de personas con estas características. Entonces, ¿qué pasa con la edad? La edad es una de las características por las que hoy en día la gente es más discriminada. Están al grado y al nivel cada vez mayor que incluso del género, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un problema social realmente fuerte porque tiene repercusiones, como decíamos, a nivel económico, a nivel de integración, en muchos sentidos. La discriminación, como ya veremos, tiene un impacto muy negativo en cualquier persona, en cualquier ser humano. ¿Sí? Entonces, ya yéndonos a este tipo de discriminación, hablamos entonces del edadismo, una palabra que en gerontología mencionamos mucho, pero que hasta recientemente fue reconocida, ¿no? Por la RAE como ya una palabra que podemos utilizar. Entonces, el edadismo tiene que ver, como decíamos, con estas actitudes, con estas creencias y prejuicios en donde vamos a discriminar a las personas por su edad y que lo vemos mucho más de manera evidente con las personas mayores. Si bien el edadismo tiene que ver con personas jóvenes, como decíamos también, cuando los discriminamos a la hora de contratarlos, diciendo que no tienen experiencia, que por su juventud no saben, etcétera. Ese también es una forma de edadismo. Sin embargo, en donde se ve más reflejado es en las personas mayores, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como decíamos, existen muchas creencias erróneas y limitantes acerca de lo que una persona mayor es o deja de ser solamente por cumplir años. Se empieza a ver solamente la parte negativa y traemos todo un estereotipo perdón, todo un paradigma de que la vejez siempre va a ser algo eh, que va hacia la baja, ¿no? En lugar de ganancia, que todo es hacia la baja. Entonces, comenzamos a ver que las personas, a partir de cierta edad, comenzamos a sufrir este tipo de discriminación. Cuando ya la atención está sobre los años que tengo y las características que se encierran alrededor de ese número, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, laboralmente, tenemos un periodo de productividad, ¿no? Laboral y un periodo de jubilación, en donde nos hablan y nos dicen que somos productivos, que somos efectivos durante cierto periodo, aunque no tenga que ver en realidad con lo que como personas estamos siendo capaz de hacer. Entonces, ahí ya empieza a haber una exclusión laboral para mayores. Es muy complejo encontrar un, eh, un puesto de trabajo a cierta edad. Si no la estamos manteniendo dentro de, digamos, esta continuidad dentro de una empresa, de algún trabajo, es difícil que a mí a los 50 años me recontraten en alguna empresa, solamente por el número. Ni siquiera revisan mi experiencia, no revisan nada. Si nosotros lo vemos en la vida diaria, en los anuncios, ¿quién de nosotros no hemos buscado en algún momento trabajo y empezamos a ver cómo cada vez el periodo de edad en donde nos contratan se va reduciendo? Entonces, de pronto
empiezas a buscar trabajo y no encuentras de joven porque te dicen que no tienes experiencia, que necesitas 3 años de experiencia, pero nadie te la da, nadie te da trabajo. Entonces, quedas excluido. Después, ya que logras insertarte en el ámbito laboral, ¿sí? Llega un momento en el que de pronto te dicen, bueno, ya, se acabó tu periodo de tiempo, llegó tu jubilación, o simplemente le tenemos que dar espacio a los jóvenes, entonces hacemos como un cambio, ¿no? Te sacan a ti de la jugada y entonces entran los nuevos, ¿no? Con esta creencia de que tú al tener esa edad ya no puedes rendir, ya no trabajas, ya no haces las cosas bien, aunque los datos nos hablan justamente lo contrario, que las personas de cierta edad y con cierta experiencia tenemos mucho mayor adherencia a las empresas, hay mayor productividad, nos ponemos mejor la camiseta, somos muy eficientes. Cambia el ritmo, pero la eficiencia incluso puede llegar a aumentar. Entonces, cuando decimos esto no tiene que ver con lo que sabemos, ahí es donde comienza esa discriminación. Solamente empiezan a observar el número. Entonces ya comienzan a generarse estereotipos sobre si somos competentes o no competentes por la edad. ¿Sí? Entonces, veamos las cifras, Luigi, que están realmente alarmantes. Si estamos hablando que una de cada dos personas tiene, y aquí te diría tiene, pero creo que es más bien tenemos, porque en muchos aspectos somos edadistas. A veces nosotros mismos, sin ser conscientes, caemos en estos edadismos. Por eso es importante ser consciente del impacto que puede tener en otra persona y en mí misma, no nada más en los demás, ¿sí? Entonces, también vemos como más de la mitad de las personas, de los trabajadores mayores, ¿sí? Digamos que mayores de 40 años, han sido ya discriminados en algún momento por la edad. Son cifras muy altas, ¿sí? Entonces, tenemos que ir viendo, vamos hilando cómo, si yo hablo de salud mental y mi salud mental tiene que ver con el yo sentirme productivo, el sentirme incluido, el sentirme útil, comenzamos a ver cómo este tipo de discriminación va empezando a dañar, ¿sí? De una manera muy sutil aspectos bien importantes de mi salud mental, aspectos que tienen que ver con mi autoestima, con mi valoración. Entonces, desde ahí ya vamos mermando estas condiciones. Hay personas que me han dicho, Luis, es que las personas mayores, los viejitos, este, ellos solitos se van aislando, se van victimizando y se sienten que todos tienen que estar al cuidado de ellos. Y no vemos que nosotros mismos vamos vulnerando a estas personas a lo largo de mucho tiempo. Como decíamos, si esta discriminación empieza a los 40 y tantos años, ujú, ya en la cuestión laboral, porque como vemos, también hay una discriminación anterior. Pero si estamos viendo que se empieza a discriminar desde esta edad, imagínate que nos espera a los 60, 70, 80 años. Entonces, ya para esas edades estamos completamente aislados y excluidos de todo lo que tiene que ver con la sociedad, con la productividad, con todo. Ujú. Entonces, por supuesto que eso va teniendo efectos en mí como persona, como ser humano. Entonces, vamos, como mencioné ahorita, vamos viendo que uno de los aspectos que más se ve dañado con el edadismo es nuestra autoestima, esa valoración que nosotros nos damos a nosotros mismos como personas. Esta construcción de la autoestima de por sí es bastante compleja. Hemos visto que se puede quebrantar por muchas situaciones. Pero cuando nosotros la vamos construyendo de una manera un poco más sólida, con altas y bajas, pero de alguna forma estamos con una valoración de nosotros mismos un poco más sólida, entendamos que la autoestima tiene que ver también y que se va introduciendo este concepto a partir de nuestros padres, ¿no? De nuestro primer entorno, esa retroalimentación que nos dan de por qué somos queridos, por qué somos amados, por qué valemos.
Y muchas veces el mensaje desde pequeños es bien erróneo, sobre todo en las mujeres, pero los hombres también tienen su parte ahí. ¿A qué me refiero? Que las mujeres desde muy pequeñas, desde muy niñas, nuestro valor empieza a estar en la belleza, en qué linda eres, qué bonita te ves, qué femenina eres, y nos hacen sentir entonces que la belleza, la estética es un valor supremo. Entonces, si yo voy como mujer recargando mi valor en la belleza, en la estética, imagínense cuando empiezan a haber cambios que me alejan de ese estereotipo de belleza. Por supuesto que mi estima empieza a irse para abajo. Me hicieron creer, y me la creí, ¿sí? Que valgo por cómo me veo, que valgo por un rostro joven. Recuerden que hay un culto a la belleza muy fuerte, que constantemente nos están machacando, imponiendo los medios de comunicación, las campañas publicitarias, nos muestran estereotipos de mujeres que son estereotipos muy difíciles de alcanzar, pero que desde niñas vamos introyectando. Entonces nuestra estima va a partir de eso. Cuando nuestro cuerpo cambia, cuando mi piel comienza a cambiar, ¿qué es lo que hacemos? La idea, lo que empieza a ver estos pensamientos es de miedo, de temor. Me estoy haciendo vieja. Si me estoy haciendo vieja, quiere decir que voy a quedar fuera de la visibilidad de los demás. Ujú, porque socialmente así pasa. Y entonces empieza a haber una carrera contra el tiempo. Decíamos hace un momento, Luigi, que los procedimientos estéticos están cada vez más a la alza, pero que además están empezando en edades cada vez más jóvenes. Es decir, que el mensaje hacia las jóvenes, hacia las mujeres jóvenes, es de que entre mejor te veas, entre más joven te veas, vales más, eres más visible, ¿sí? Tienes una presencia entonces mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, desde ahí vean cómo ya venimos con toda esa imagen. Si además empezamos a ver cómo somos, las mujeres somos el mayor cliente de de los productos antiedad, ¿sí? Vamos viendo que es un mercado económico bastante fuerte, pero que, como vuelvo a insistir, nos van metiendo poco a poco, ¿sí? Necesitas esta crema, necesitas esto para verte así, que ni se te ocurra que te veas vieja, es lo peor que te puede pasar. Hoy estamos teniendo también un cambio, una narrativa un poco distinta, que está permitiendo también la introducción de una imagen de mujer madura. Sin embargo, también hay muchas trampitas ahí. Vemos que se están generando también muchos estereotipos de belleza de mujer madura, pero muy asociadas a la juventud. Como decíamos, estos mensajes de déjate las canas, pero no te veas vieja. Déjate las canas, pero hazte un corte súper moderno para que te veas juvenil, para que te sigas viendo bien. Entonces, volvemos a ese mensaje contradictorio que no nos damos cuenta que seguimos siendo edadistas. De pronto queremos mostrar que ya hay mucha apertura, que ya hay un cambio. Sin embargo, muchas veces es de forma y no de fondo. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros también siendo muy conscientes de eso y pudiendo analizar todo este tipo de situaciones. Entonces vamos viendo entonces cómo el autoestima se va viendo lastimado poco a poco, poco a poco. En el caso de los hombres, por supuesto que también sucede. El, el, la cuestión de la estética y de la belleza en el hombre quizá no es tan fuerte como la mujer, porque como decimos, mientras las mujeres con el paso del tiempo nos vamos haciendo viejas, los hombres se van volviendo interesantes. Entonces, ahí es distinto ese tipo de edadismo. Sin embargo, el edadismo, por ejemplo, en la fuerza, en el verse vigorosos, en el poder con todo, e incluso en la parte sexual, ¿sí? Ahí vamos viendo cómo ese edadismo comienza a entrar, ¿sí? Y empiezan a ver esta pérdida de confianza. Si a mí me están diciendo que a determinada edad, aunque yo haya sido un buenazo y tenga un puesto buenísimo, pero a cierta edad pareciera que de la noche a la mañana dejo de ser esa persona,
importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cumplí ya con cierta edad. Entonces, en el caso de los hombres, esta autoestima también tiene mucho que ver con la identidad, esa identidad laboral. Si durante muchos años yo tuve un puesto muy importante, de pronto me jubilan y al día siguiente de ser el presidente de tal compañía pasé a ser fulanito de tal que va a comprar el pan a la esquina, ¿sí? Ese sentimiento para los hombres también es muy fuerte. Ese cambio realmente es muy fuerte porque es de ser productivo, de ser útil, paso a ser alguien que ya no es tan productivo, que empieza a haber sentimientos de inutilidad, ¿sí? Se empieza a creer que ya no se es importante, que ya no se es relevante en la sociedad. Entonces es un impacto psicológico muy fuerte. Y ahí comenzamos, justamente decíamos, a ver esos efectos en mi salud mental. Ujú. Yo ya no me siento entonces confiado, no me siento seguro. Mi autoestima comienza a verse afectada. Al lado de este concepto de autoestima está otro que va muy pegado, que es el de la autopercepción. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo me percibo a mí mismo? Y eso, como decíamos, también tiene que ver con toda esta construcción eh, psicológica a lo largo de los años, pero que también se va viendo modificada por lo que yo recibo del exterior. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, que yo tenga una percepción de mí misma, porque me sienta vigorosa, porque me sienta con ganas, con actitud, y de pronto, por ejemplo, Luigi, salgo a la calle y me empiezan a decir señora, 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 ¿no? Entonces, es como, a ver, espérame, ¿cómo pasé de ser señorita, cómo pasé de ser, oiga, qué guapa o lo que sea, a ser señora, porque empezamos a darle esa connotación a la palabra señora de vejez, pero además de una vejez que no es bien aceptada. Entonces, desde ahí entonces, el concepto que yo tengo de mí misma empieza a cambiar, ¿no? Me empiezo a cuestionar, ya me veo grande, pues ¿qué tengo? Y es más, esto es charla a veces en los talleres, Luigi, entre mujeres, y de pronto en qué momento me empezaron a decir señora, quiere decir que ya me veo la cana o ya se me notan más las arrugas o que ya me tengo que vestir diferente. Y empieza una carrera otra vez contra el tiempo, ¿sí? Y entonces yo me empiezo a percibir de una manera distinta. Esto es muy fuerte porque vamos viendo que empezamos a internalizar todas esas creencias. Yo las internalizo, las creo y a partir de ahí entonces me voy sintiendo, me voy posicionando de una manera distinta en el mundo, en mi entorno, en mi medio, ¿sí? Lo vemos muchas veces, siempre les pongo este ejemplo, que muchas personas mayores o que ya comienzan a sentirse mayores, empieza a cambiar incluso su lenguaje corporal. Vamos viendo cómo de pronto, no por la vejez en sí misma, que también el concepto está mal, pero me refiero a ese lenguaje corporal en donde yo me voy sintiendo disminuido, donde yo me voy sintiendo mm, menos. Ujú. Y entonces eso es lo que yo voy proyectando. Y también la gente, desafortunadamente, nos comienza a tratar como nosotros nos proyectamos. Si yo me siento así, con esa baja autoestima, con una confianza hasta el suelo, que no sirvo ya para muchas cosas, y todo esto me lo empiezo yo a creer, esto es lo que yo voy proyectando, ¿sí? Y entonces me la voy creyendo y voy permitiendo que el entorno pase muchas veces por encima de mí, porque yo ya no me siento suficientemente con ese valor. Lo vamos viendo, Luigi, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado en las reuniones familiares, ¿sí? Y esto también tiene que ver con muchas cuestiones culturales, pero en muchos lugares yo he llegado a ver en donde a las personas mayores las empiezan a sentar como apartados de los demás, ¿sí? Como en un momento se hizo con los niños, ¿no? De ponerlos en una mesa diferente porque no pueden interactuar con los adultos, a las personas mayores comienzan a hacerle lo mismo.
a sentarlos en un lugar en donde no den lata, en donde no estén interrumpiendo las pláticas, en donde no vengan con sus cosas de viejos. ¿Sí? Eso es uno de los edadismos más marcados que comenzamos a hacer a nivel familiar y no nos damos cuenta. Recuerden que el edadismo es una forma de violentar al otro, de violentar la dignidad del otro. Entonces, vean, pensemos nada más nosotros, los que estamos en una edad quizá todavía en los 50, que de pronto proyectarme en unos 10, 20 años donde mis hijos me sienten en un lugar apartado, por supuesto que nos va doliendo, por supuesto que nos va haciendo sentir excluidos, me va aislando socialmente, ¿sí? Por eso ahí nosotros también tenemos que eh, ser muy cuidadosos con nosotros mismos, con esta autoestima que tenemos, con esta valoración. Si yo no me creo todas esas cosas, si yo trabajo en mí, si busco la manera, voy a poder poner también los límites con los demás y poder decir, espérame, sí, estoy grande, estoy viejo, y viejo le estoy diciendo en esa palabra cariñosa que a veces usamos en algunos países, este, y decir, yo no me voy a aislar, yo sigo siendo aquí importante, ¿no? Entonces, también hay que trabajarlo nosotros. Laboralmente es a veces lo más difícil porque ahí es desde muy temprano nos hacen sentir que ya somos los viejos o las viejas del trabajo, de la oficina, de la empresa, y nos lo hacen saber. Y las bromas y las burlas. Entonces comienza a haber todo este tipo de edadismos. Entonces, como decíamos, hay una responsabilidad también mía, personal. Cuando yo internalizo todo esto, estoy entonces cayendo en un autoedadismo. Y eso también es bien peligroso, porque el edadismo, por supuesto que me lo marcan afuera, en contexto social, pero el que yo tengo, el que yo me estoy flagelando, también tiene un impacto negativo. Esta parte de yo no tengo voz y voto, ya estoy vieja, ya no, ya para qué, ¿sí? Ya no tengo edad para tal cosa, ya no puedo emprender algo, ya no puedo aprender algo, ¿sí? Todas esas creencias es un tipo de autodadismo y eso también, por supuesto, que me va haciendo sentir cada vez más sola, más inútil, con mi valor cada vez más depreciado. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ir viendo y va afectando mi calidad de vida. Decíamos, son creencias muy negativas que van marcando mi día a día. Yo no puedo tener, si yo durante toda la vida, ¿sí? Creí que mi propósito de vida era mi trabajo, por ejemplo, de maestra en una escuela, y eso era lo que me hacía levantar durante muchos años, pero de pronto me dicen, ya estás vieja, ya no puedes con los grupos, ya no tienes paciencia, ya te tienes que ir a tu casa porque ya se acabó. Yo me regreso a mi casa y entonces, si yo comienzo a creerme todo eso, ajá, por supuesto que perdí por completo un sentido de vida. ¿Qué me va a hacer levantarme a mí al día siguiente de la jubilación? ¿Qué es lo que me va a dar a mí ese motivo? ¿Cuál es el motor? Entonces me voy aislando, me voy encerrando en mí misma. Probablemente comience a tener muchas crisis de ansiedad, muchas crisis de esta angustia, de pronto de qué sigue, ¿no? ¿Qué más hay? Se acabó aquí mi vida, hasta aquí llegué, ya no soy para nada productiva. Entonces, si yo comienzo todo el tiempo a estar internalizando esto, a partir de ahí, eso es lo que yo voy a reflejar. Eso es como yo me voy a sentir y por supuesto que cada vez me va a dar más miedo salir al exterior a pedir un trabajo, a formalizar algo, porque ya no me siento capaz. No importa. Fíjense cómo hacemos a un lado todos nuestros años de experiencia, todo lo que sabemos y nos la empezamos realmente a creer y decir, sí, ya no soy útil, ya no sirvo, ya no puedo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este diálogo interno que también
estoy teniendo conmigo misma respecto a la edad. No estoy diciendo que sea sencillo, porque como decíamos, todo el medio me está bombardeando con eso, ¿sí? Entonces, a veces les digo, son como piedras que te van aventando. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a esquivarlas, a detenerlas, ¿no? Para poder salir adelante, para poder, ¿sí? Fortalecer. Pero veamos otra vez los números, Luigi, ¿sí? Nos están diciendo justamente cómo el 75% de las personas mayores han tenido pensamientos autoedadistas al menos una vez en la vida. Y yo diría que una es muy poca, porque todos comenzamos, ¿sí? Es ese proceso incluso de cuando nos vemos al espejo y lo que vemos en el espejo ya nos refleja un cambio. Por eso en la salud mental es bien importante el saber adaptarnos a los cambios. Si yo me quedo con esta rigidez de que solamente valgo viéndome joven, viéndome bien, ¿sí? Me voy a quedar ahí atorada y voy a hacer hasta lo imposible, justamente por no verme de una edad mayor. Entonces necesitamos también ser flexibles en este concepto del edadismo, en nuestros propios cambios, para que nosotros podamos ir incorporando y viendo oportunidades también eh, en esta llegada de los años, ¿sí? Entonces también, como veníamos mencionando, hay un estigma social frente a la vejez y nos lo hacen sentir todo el tiempo. Mencionábamos este lenguaje que empieza a ser muy discriminatorio, ¿no? Viejo, incluso en otros sentidos, ¿no? Viejo rabo verde, vieja menopáusica, comenzamos con eso, vieja senil, ya cada vez está peor, porque ya la vejez, ya, la chochez ya le llegó. Entonces, todo esto lo empezamos a ver constantemente. Entonces, esto va mermando, como decíamos, mi seguridad. Hacerles también, quitarles a las personas mayores la capacidad de autonomía, de decisión, es uno de los daños más grandes en la salud mental que podemos nosotros infligir en alguien. Y a veces lo hacemos sin querer. ¿A qué me refiero? Que cuando yo infantilizo, por ejemplo, a mi mamá, a mi papá, a una persona mayor, lo que estoy diciéndole y lo que es el mensaje que le estoy dando es que eres vieja, no puedes, te tengo que enseñar, te tengo que hablar de una manera, incluso muy infantil. ¿Por qué? Porque por tu edad ya no eres capaz de entender. Tengo que explicarte con peras y manzanas, ¿no? Esos son edadismos. Tenemos que entenderlos. Son prejuicios. No tiene que ver necesariamente con la edad, tiene que ver con otras características. ¿Ok? Pero entonces sí hace que yo cambie mi comportamiento frente a una persona mayor. Y por tanto esa persona mayor comienza a recibir mensajes negativos por ser mayor y empiezan a creerse que de verdad ser mayor es algo, es el fin de todo, ¿no? Aquí también, Luigi, tenemos que ser muy honestos y tener mucho cuidado de no romantizar la vejez. Tiene sus desafíos, tiene retos, por supuesto, y es complicado a nivel personal eh, todas estas transformaciones, no nada más a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social. Son muchos cambios que llegan no de golpe, pero a veces no queremos verlos en el transcurrir del tiempo y los vemos de un momento a otro. Y entonces comenzamos a vivir duelos, pequeños y grandes duelos frente a estos cambios. Pero cuando nosotros tenemos de alguna forma esta red social que apoya, que contiene, que me da herramientas, entonces yo no me voy a venir hacia abajo con el paso de los años. Pero vamos viendo cómo la sociedad sí nos va haciendo sentir que hasta ahí llegamos. Aunque decimos, cada vez somos más los rebeldes que estamos generando también una visión distinta
de esto y un trato diferente. Entonces, vamos viendo, por ejemplo, en este edadismo es muy marcado en las publicidades, ¿no? En la publicidad que está muy dirigida para todo lo que nos haga ver o que nos haga asociar éxito, felicidad, vigorosidad, todo eso tiene que ver con imágenes juveniles. Entonces, ahí otra vez vamos introyectando que yo no puedo ser exitoso, que yo no puedo sentirme bien, que no puedo sentirme atractiva a cierta edad, porque ya no va por ahí. Ahora, el mercado también está cambiando y están viendo justamente que las personas mayores son un mercado también muy importante. Cada vez empiezan a incorporar más cambios en cuanto a la publicidad. Y si aquí comenzamos a hablar de la economía silver, ¿no? Vamos viendo también cómo son conceptos que poco a poco van derrumbando estos edadismos. Sí, pero ojo, como digo, también cuidado con crear nuevos estereotipos de lo que es una vejez exitosa, de lo que es una vejez activa, porque no es la imagen que nos quieren poner también de todas esas personas mayores súper atractivas, con una vestimenta, wow, no, seamos honestos, volvemos a caer en lo mismo, nos vuelven a vender una imagen que no es real en todos sentidos. ¿Podemos aspirar a eso? Claro. ¿Podemos vernos así? Sí, pero no es esa la imagen de una vejez exitosa y activa. Podemos romper también con esos estereotipos. Caemos en edadismos que últimamente, no sé, Luigi, si has escuchado que se habla de esta discriminación positiva, en donde caemos en estos edadismos, donde nos hacen ver que toda esta vejez, que toda esta forma de envejecimiento tiene que ser de esta manera, ¿no? En donde te vuelven a poner estos estereotipos. Entonces ahí estamos discriminando de una manera positiva, le dicen, aunque ahí tengo mis dudas. Pero bueno, son edadismos a final de cuentas, ¿sí? Entonces, como vemos, ya vamos sumando muchas cosas, muchas características que van afectando nuestros sentimientos de seguridad, que van también aumentando esos sentimientos de exclusión, de soledad, de ya no sentirme parte de. Entonces, ya estamos nosotros, porque mira, Luigi, a veces me dicen, ay, pero es que las personas que se sienten así es porque deben de ser muy débiles, es porque deben de ser muy débil mentalmente y por eso caen en eso. Digo, no, veamos de verdad cómo todo nuestro entorno nos va diciendo, nos va acortando las oportunidades, nos va achicando, ¿sí? Los espacios de plenitud. Nos están diciendo todo el tiempo que ya se acabó. Entonces, por eso es tan fácil, ¿sí? Ir sintiéndonos mal. Por eso es tan fácil ir dudando de nosotros mismos, de nuestras capacidades. Pero entonces hay que rodearnos, como digo, y hay que crear y generar estrategias también antiedadismo. Entonces, también a nivel institucional, a nivel público, nos vuelven a marcar ese trato diferente cuando somos mayores, ¿sí? Empieza a haber más dificultad, por ejemplo, para que te atiendan en algunos lugares, ni hablar de servicios de salud mental para las personas mayores. La gente tiene esta idea de que por ser mayores, por ser viejos, ¿sí? Y aquí sí uso la palabra porque te lo usan de una manera negativa, por ser viejo es de ley que tienes que estar triste, es normal que tengas que estar deprimido, es normal que te sientas excluido. Y entonces se acorta realmente la posibilidad de que las personas mayores sean atendidas en la salud mental. No hay los espacios, ¿sí? No hay, a nivel institucional, no se les da importancia a esto. ¿Por qué? Porque ya son grandes.
¿no? Ya es normal, casi casi que lo vayan resolviendo cada quien solos. Entonces tampoco hay programas específicos para atender la salud mental, para atender a las personas que se vuelvan a integrar, que vuelvan a hacerse cargo de mantenerse vigentes, de mantenerse activos. Pero no es ese activo, Luigi, de que de pronto confundimos, ¿no? Una vejez activa con esas horas de ejercicio que los ponen a hacer en algunos centros de día o en algunos lugares. Eso no es una vejez activa, seamos honestos, ¿sí? Esos son espacios de actividad, de recreación, pero una vejez activa estamos hablando de que la persona se pueda valer por sí misma, que pueda seguir haciéndose cargo de sus cosas personales, de lo suyo. Entonces, a eso es a lo que vamos apuntándole, a que podamos cada vez ser más independientes a mayor edad. Entonces, cuando yo la voy excluyendo, cuando yo estoy diciendo que no sirve, que en mi familia estoy sentando a mi mamá, a mi abuelito, en un sillón a ver la televisión todo el tiempo y no le estoy permitiendo, ni le estoy dando oportunidad de generar movimiento, de aportar, de seguir siendo un miembro importante de la familia, estoy dañándolo constantemente en su valor, en su estima. Entonces, hay mucha ignorancia al respecto. Muchas veces lo disfrazan de protección. Quiero cuidarla, quiero proteger, que no le pase nada, entonces mejor la mantengo ahí porque no se me vaya a romper, no vaya a hacer algo o vaya a hacer alguna tontería. Entonces, mejor ahí lo dejo. Eso también son edadismos, ¿sí? Eso también es generar estereotipos a partir de la edad que tienen. Entonces, estas frases, Luigi, que cada vez me hacen más ruido en la consulta, de, es que mi hija me dice que vine al psicólogo y vine en contra de mi hija porque mi hija me dijo que yo ya no tengo edad para venir al psicólogo, que ya no vale la pena, que yo ya no tengo arreglo, que ya para qué si ya me voy a morir. Entonces, son frases muy violentas, ¿sí? Pero la gente, los familiares a veces lo ven tan natural, lo entienden como algo, muy normal, ¿no? Y es un constante violentar psicológicamente a la persona. Entonces, volvemos al punto. ¿Cómo no queremos después que mamá, que abuelita, que alguna persona con la que yo esté conviviendo, una persona mayor, empiece a tener signos, síntomas de una depresión? ¿No? Y entonces, ¿qué decimos? Ah, es porque ya está viejito, es porque ya está viejita. Cuando no nos damos cuenta que nosotros mismos como familiares, como personas que estamos alrededor de esas personas, vamos nosotros también propiciando y generando mucho de ese malestar en ellos. Ujú. Entonces, vamos viendo, ¿no? Cómo todo esto que hemos hablado, cómo se empieza a manifestar en la vida diaria. Ya lo hablamos, en esta autoestima baja. Cuando yo empiezo a sentir que ya no valgo, que ya no puedo, cada vez empiezo a dudar más de mis decisiones. Cada vez dejo que alguien más tome las decisiones por mí, porque yo no soy capaz. Entonces, ahí voy perdiendo mi autonomía, mi poder de decisión. Y eso es, fíjate, Luigi, cómo es de las cosas que más nos pesan, que decidan por nosotros. Entonces, es un golpe bastante fuerte. Si además a esto le vamos sumando que me empiezo a aislar, que por este miedo a que no la vaya a regar porque ya estoy grande, a que mi lenguaje ya no es de acuerdo a los demás, evito tener nuevos contactos sociales, me da miedo conocer a gente, me, ci- me, me cierro, ¿sí? A conocer o a tener otros espacios en donde yo pueda conocer a alguien más. Y empiezo a sentirme y a hacerme muy rígido. Entonces ya las cosas empiezan, o son como yo las conocía, o ya no puedo hacerlas diferentes. Entonces volvemos al concepto de flexibilidad. Pierdo esa capacidad de flexibilidad por miedos. Ujú. Y por miedo al rechazo, por miedo a la burla, por miedo a muchas cosas.
Entonces, vamos viendo que en el día a día, como decíamos, lo vamos generando. Estas creencias y este autoedadismo de estoy demasiado grande para hacer cosas nuevas, estoy demasiado grande para aprender, para ir a terapia, estoy demasiado grande para iniciar una relación. Estoy demasiado grande para enamorarme. Uy, ¿y qué decir para poder tener intimidad con alguien? Ya no, esas cosas ya no son para gente de mi edad, aunque en el fondo lo anhelan, lo quieren, lo necesitan, porque es parte de la naturaleza humana, pero mi cabeza irracionalmente me dice que ya no. Y entonces comienzo justamente a apagarme mucho tiempo antes, ¿sí? Ya no tengo esas aspiraciones, no tengo esas motivaciones. Por supuesto que entonces empiezo justamente a sabotearme a mí misma, ¿sí? A mí mismo. Ya no puedo tener nuevas metas profesionales ni personales, ya no. Yo solito empiezo a apagarme. Y digo solito entre comillas porque ya vimos que empieza con un bombardeo externo, ¿no? Pero yo lo voy internalizando. Entonces, en el día a día lo voy actuando, lo voy viviendo, lo voy sufriendo. Y ojo, ahora viene algo todavía también más interesante, ¿sí? Hay diferencias en estos edadismos por género, ¿no? Entonces, en este caso, como decíamos, uno de los edadismos más marcados, una de las discriminación más grande para las mujeres es en la cuestión estética, en la cuestión de la belleza, pero también en la oportunidad laboral. Ya en sí, por ser mujer, recuerden, por ser mujer, ya es un motivo de discriminación en muchos ambientes laborales. Si al ser mujer le sumamos la edad, estamos hablando ahí que la discriminación es mayor, que la dificultad para tener espacios laborales de éxito, bien remunerados, o tener acceso, por ejemplo, a una pensión, es todavía más difícil para la mujer. Entonces, vamos viendo, ¿no? Todo esto que la mujer va generando que se sienta excluida y que se vaya aislando socialmente. Ahora, mm, ¿está habiendo cambios? Sí, pero están siendo todavía lentos e insuficientes. Si aquí vamos viendo, como decíamos, por ser mujer, por ejemplo, la brecha salarial ya es diferente, muy diferente. Volvemos al punto, sumemos de la edad, se nos complica todavía más a las mujeres. Y no hay eh, oportunidad de ámbitos laborales formales. Las mujeres vivimos más en la informalidad laboral que los hombres. Ujú. Y bueno, como decíamos ahora, también en este sentido, todo este edadismo nos va dañando a nivel de salud. ¿Qué pasa, por ejemplo, incluso con los profesionales de la salud? Cuando una mujer comienza con los síntomas de la menopausia, ahí vamos viendo un montón de dadismos por parte de los profesionales de la salud, ¿sí? Ah, es menopáusica. Ah, aguánteselo. Ay, son estos, nada más, ¿sí? Ya está grande. O en los puestos laborales, una mujer madura que empieza a tener o que tiene puestos de mando fuertes, siempre va a ser criticada o va a ser discriminada porque si es ya una mujer menopáusica, seguramente está de malas, seguramente son las hormonas, según esto, y empezamos así, otra vez, con ese bombardeo de comentarios edadistas, ¿sí? Entonces, vamos viendo que también hay diferencias. Ahora, como decíamos, en el caso de los hombres, eh, el incremento en la depresión después de la jubilación en los varones es más alto, ¿sí? Porque recordemos que en el caso de los hombres, todo su sentido de vida gira más alrededor de una identidad laboral.
de un puesto. Cuando se va eso, cuando se quita eso, recordemos, el hombre aparentemente pierde su valor, ¿no? Frente a la sociedad, entonces, ¿ahora qué es? ¿En qué se convierte? Como decíamos, de ser un gerente, al día siguiente, ¿qué es? Entonces, ahí el hombre comienza a verse muy disminuido en esta identidad, en lo que es él, en su sentido, ¿qué hay? ¿Qué sigue para mí? Y vemos la cantidad de divorcios que hay después de la jubilación. ¿Por qué? Porque los hombres regresan a casa, no saben qué hacer, las esposas no saben qué hacer con el señor ahí en la casa, cuando él no, siempre estaba fuera y ahora quiere participar en todo lo de la casa y en las decisiones, y tampoco ahí se le permite, ¿no? Porque ese es el terreno de la mujer. Entonces el hombre realmente se va viendo sin un espacio propio que lo haga sentirse que sigue valiendo. Ujú. Y si a eso le sumamos que el hombre, por cultura, por creencias y por este machismo tan arraigado que se vive entre ellos, no piden ayuda y menos en generaciones todavía anteriores, en donde, como decían, los trapitos sucios se lavan en casa. Entonces, si el hombre está empezando a sentir o tener sentimientos cada vez más profundos de tristeza, de soledad, de vacío, de falta de sentido de vida, no piden ayuda, se van dejando, lo van dejando crecer y justamente comienzan a haber más problemas a nivel de trastornos mentales en los hombres y la depresión. Entonces, ¿el edadismo nos daña? Sí, no hay duda de eso, ¿no? Entonces, como decíamos, hay diferencias. Ya lo mencioné, en el caso de la mujer, por ser mujer, ya hay una discriminación. Le vamos sumando el- la edad, los estereotipos de belleza que son muy crueles sobre la mujer desde pequeñas, pero a una edad mayor se vuelve todavía mucho más cruel esos estereotipos. Ujú. Y hay mujeres que con tal de seguir aparentando o teniendo esa imagen, comienzan a vestirse de una manera juvenil, comienzan a disfrazarse, porque es eso, es disfrazarse. A diferencia de las que tienen bien asumida su edad y que es una cuestión de personalidad. Si yo durante, y de actitud, si yo durante todo el tiempo he sido como vigorosa, me gusta vestirme de cierta manera, asumo mi edad, pero no dejo de ser congruente con esa personalidad y con esa forma de ser, que es muy distinto, como decíamos, a la que se disfraza, a la que está sufriendo, a la que necesita aparentar, verse más joven para ser aceptada, para seguir perteneciendo o para seguir sintiéndose atractiva, aunque en realidad ahí se genera un sufrimiento muy grande, una inconformidad también, y volvemos al punto, a crisis de ansiedad, trastornos de mucho tipo, trastornos de alimentación. Sumémosle a esto que hay un periodo de la vida de la mujer en donde hay muchos trastornos hormonales y que eso tiene un impacto también en mi estado de ánimo. Digamos que tenemos ahí muchos puntos en contra si no somos conscientes de esas cosas y no tratamos de sobrellevarlas. Y bueno, como decíamos, estos estereotipos de belleza están muy marcados en los medios de comunicación. Fue muy sonado el caso de una periodista en Estados Unidos que fue despedida de su puesto por, eh, porque iba a entrar una periodista más joven. Y otro caso también muy sonado de una periodista que la obligaban a pintarse las canas. Ella decidió dejarse las canas y no le permitían salir a cuadro así. Le dijeron que o se pintaba las canas o no podía estar. Y fíjense cuántos periodistas con canas, hombres, hay en la televisión. Ahí comenzamos a ver este mensaje completamente
discriminativo y muy diferente entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, ok. Ahora, en los hombres tampoco la tienen fácil, ¿sí? Tampoco es que la pasen tan bien en ese sentido. ¿Por qué? Porque en el hombre también se han recargado socialmente estas expectativas de ser el proveedor, ¿no? De que él puede y que él tiene que ser el sostén total de la familia, de la casa. Y entonces cuando a un hombre le dicen, pues ya no tienes, no vas a tener ese ingreso, ya no vas a tener esa posición, pero tienes que seguir siendo el proveedor, porque además él se lo asume, él se la cree. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué viene para mí? Ujú. Hay una pérdida, como decíamos, de relevancia, de importancia. Dejé de tener el título de y ahora ya no sé qué soy. ¿Sí? Volvemos al punto, no, además no hay espacios ni hay la cultura para que el hombre lo hable, para que el hombre lo exprese, porque incluso entre hombres, si lo llegan a externar, si llegan a hacer ese comentario de me siento vulnerable, me siento así, ¿qué pasa con los demás? ¿No? No hay esa, digamos, solidaridad entre ellos. ¿Por qué? Porque pesan más estas creencias de del hombre, del macho, que tiene que poder siempre. Y entonces de pronto existen las burlas, las bromas, esas burlas, esas bromas burlonas acerca de el hombre viejo. Entonces también eso va haciendo que la persona se vaya deteriorando muchísimo en sí mismo, en el cómo se percibe. Ujú. Entonces, además, hay, hay personas, hay empresas que ahora están recontratando a a las personas mayores, ¿no? A los hombres mayores, a los directivos mayores, porque también se están dando cuenta que ahí está mucha riqueza de la experiencia, ¿sí? Pero para ellos, para algunos de ellos, resulta ser muy humillante. ¿Por qué? Porque regresan o los quieren recontratar, pero ya no en el puesto que estaban, ya no con el sueldo que estaban, sino, ¿por qué? Porque son viejos. Entonces, te contrato para que des una asesoría, para que nos orientes, para que nos sigas ayudando, pero ya no te doy la importancia ni el puesto que tenías antes. Y eso, volvemos al punto, es un golpe muy fuerte. Ujú. Entonces también en este estigma social para hombre y para mujeres es también muy fuerte, muy diferente. ¿Sí? Eh, Todo esto al final redunda en estas cuestiones, en estas diferencias de eh, que nos van haciendo y que nos van marcando en hombres y en mujeres. Volvemos al punto, el lenguaje, la narrativa constante social de medios es completamente despectiva frente a todo lo que tenga que ver con el aumento de edad. Y bueno, todo esto, ¿sí? Que ya vimos que tiene un impacto a nivel emocional, a nivel psicológico, en mi productividad, también hay efectos y también se ven vulnerados mis derechos con el edadismo, ¿sí? Decíamos, el derecho a la autonomía, el derecho a tomar mis propias decisiones sobre mi finanza, sobre mi salud, sobre dónde quiero vivir. Todo eso se va perdiendo. Como decíamos, hay familiares, hay hijos que de pronto dicen, bueno, yo me hago cargo de tus finanzas. ¿Sí? Tú, por ser mayor, ya estás senil, ya no piensas, ya no tienes capacidad de hacerte cargo de esto. Sí, ojo, hay casos en donde por alguna situación cognitiva, por alguna enfermedad o por algún diagnóstico, la persona ya no tiene la capacidad de tomar esas decisiones, pero no es el caso nada más por cumplir años, ¿sí? Ojo. Entonces, y en ese sentido también vamos aplicando este edadismo en no, si la mamá o el papá de pronto nos dice, oye, enséñame a utilizar el teléfono,
Ay, no, no, ya no vas a poder, no vas a hacer esto, ya no tienes la capacidad, ya no puedes. Entonces volvemos a otra vez a violentar a las personas. También el hecho de que la decisión de internalizar o de institucionalizar a una persona mayor sin su consentimiento, en caso de que la persona esté con todas sus habilidades cognitivas y demás, eso también es violentar los derechos de la persona mayor por cuestiones de edad. Ojo. Y lo disfrazamos, como decíamos, o lo queremos asumir muchas veces como protección hacia ellos. Entiendo que el cuidado también es complejo y aquí por eso son temas para analizar desde muchos puntos de vista, ¿no, Luigi? O sea, hay personas que sí, por alguna situación ya no los puede cuidar la familia, ya no hay, o el espacio no es seguro y entonces hay que tomar a veces decisiones, pero lo idóneo es consensuar siempre y tomar en cuenta a la persona mayor. ¿Sí? No nada más asumir que por su edad necesita ser institucionalizado, ¿sí? Entonces, bueno, vemos también que uno de sus derechos más vulnerados también es a la igualdad, al trato digno. Comienzan a ser tratados como una persona disminuida, con pocas capacidades, y ya no se le da ese trato digno, ¿sí? Van perdiendo, como decíamos, ese tener voz y voto en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Entonces, bueno, de manera general, vemos que hay muchas restricciones en sus derechos a partir de este edadismo. Hay incluso lugares en donde por ser personas mayores ya no tienen acceso a ciertos tratamientos médicos. Y eso lo vimos en la pandemia, ¿no? En COVID, en donde muchas personas mayores que llegaban a los centros de atención ya ni siquiera eran atendidos. ¿Por qué? Por ser mayor. E incluso vemos que estaban en algunos artículos legales donde decía que se tenía que salvaguardar primero la edad de los jóvenes. Entonces, hay Mm, muchas cosas que están disfrazadas legalmente mm, por prejuicios muy edadistas y no nos damos ahí como la tarea de revisarlas, ¿no? Y de trabajarlas, porque tienen que ser modificadas. Estos despidos injustificados, ¿no? Cuando siguen siendo eficientes, siguen cumpliendo con toda su jornada, etcétera, pero como llegan a cierta edad, te despido. Entonces también es vulnerar esos derechos. Y como decíamos, bueno, se reduce la posibilidad de ser contratados después de los 50 años, por decir un número, ¿no? Aunque estadísticamente nos hablan que desde los 40, 45 años ya comienza a haber esta discriminación por edad. Ujú. Y otra discriminación y vulneración sobre sus derechos también tiene que ver con que cuando las personas mayores hacen denuncias, son desacreditadas por ser mayores. ujú. ¿Ah? Ahí volvemos al punto de la desigualdad. No es tomada en cuenta ni tiene la misma validez ni el mismo peso para muchas instituciones el que sea una persona mayor quien vaya a denunciar. Y lo hemos escuchado, ¿sí? Ah, es que el señor ya está grande, es que el señor se ha vuelto muy intolerante, es que como ya tiene cierta edad, no, pero váyase a su casa, ¿sí? Intente hacer las cosas diferentes. Entonces volvemos a caer en ese edadismo. Y todo esto, al final, que parecieran conductas del día a día, normales, desafortunadamente hemos aprendido a convivir con todos estos edadismos, los empezamos a actuar incluso nosotros mismos. No nos damos cuenta de verdad que tiene un impacto profundo en la salud mental de las personas mayores. Y recordemos, nosotros vamos para allá, y estoy hablando de los que estamos en una edad de 50 años, 40 años, y que de pronto creemos que este trato a las personas mayores es normal.
Y pensemos si nosotros queremos todo eso, ¿no? Pensemos si queremos que nuestros papás comiencen a tener estos problemas, estas situaciones y que sean vulnerados de esta manera. Entonces vemos que cada vez más los trastornos de ansiedad, de depresión, son más frecuentes en las personas mayores. Pero no, ojo, volvemos al punto, no por la edad en sí misma, sino vamos viendo cómo los vamos empujando hacia allá. Vamos haciendo todo para que ellos puedan tener ese tipo de trastornos. Entonces, estamos de por sí frente a una epidemia de soledad en esta etapa. Aún con este aislamiento obligado que nosotros ejercemos sobre ellos, estamos cooperando y estamos siendo partícipes en esta soledad. De pronto, hacemos o queremos ver que solamente la soledad es un problema individual, ¿no? Que la persona no se hizo de todos los recursos, pero no es así en todos los casos. Es un ida y vuelta entre todo el contexto social, cultural y sí, muchas veces el que no, en que muchas generaciones no tuvieron la oportunidad de prepararse para eso, no sabían de la importancia de muchas cuestiones. Hoy sí, hoy estamos frente a mucha información. Ya no es lo mismo no hacer las cosas por ignorancia que no hacerlos por prejuicios, que no hacerlos por discriminar. Es muy diferente. Entonces, como decíamos, todo este edadismo también va teniendo un impacto a nivel fisiológico. Pensemos, imaginemos todo ese estrés que se va acumulando después de que me corrieron, después de que me jubilaron, después de que me acaban de decir vieja menopáusica, después de que me están diciendo que ya no tengo ni fortaleza ni vigor, mi pareja, ¿no? Sexualmente ni nada. Vamos acumulando todo eso, empieza a haber un estrés crónico que por supuesto va a afectar toda mi salud, ¿sí? Empiezo, por eso también, además de todos los cambios propios del envejecimiento, también vemos la diferencia entre algunas personas que tienen una actitud, que tienen recursos, que tienen un entorno de contención mucho mejor, vemos que su salud está menos disminuida. Y vemos en otros entornos cómo hay personas de menor edad o de igual edad y que su salud está completamente disminuida, pero también un entorno completamente edadista y discriminatorio. Entonces, eso impacta, ¿sí? Entonces, para concluir, Luigi, para cerrar esta parte, tenemos que entender que el edadismo no es nada más el hecho de hacerte el fuchi, ¿no? A hacerles el fuchi de decirles, ay, viejito, etcétera, sino que realmente son un conjunto de comportamientos, de creencias, de limitaciones que van acotando y acortando la vida activa, la vida social, la vida, mm, esa etapa de valor de las personas mayores. Afecta el bienestar de manera directa, el bienestar emocional, la calidad de vida de las personas mayores. Y también vulneramos constantemente los derechos fundamentales de ellos. Entonces tenemos que hacer una labor titánica para combatir esos prejuicios. Tenemos cada vez que trabajar más en esta reeducación sobre el envejecimiento, sobre la vejez, sobre la edad, ¿no? El término de pedagogía de la longevidad me parece un término que es muy importante, que tenemos que ser todos, ¿no?, pedagogos de eh, de este proceso, de hacer estos cambios, de cambiar ese chip social que tenemos, sino ya de por sí el envejecimiento en sí mismo, el proceso de vejez, tiene sus propios desafíos. ¿Para qué?
además, socialmente, hagamos las cosas o les hagamos las cosas mucho más difíciles y complicadas. Entonces, como sociedad tenemos que hacer muchos cambios. A nivel emocional tenemos que, y psicológica, tenemos que entender y trabajar en estos cambios a nivel personal. Tenemos que hacernos cargo de pedir ayuda, de buscar, de fortalecer nuestros recursos. Si no los tuvimos y si no nos los enseñaron, no crean que es momento, no es momento para no hacerlo. Siempre es buen momento. ¿Sí? Entonces, pero también necesitamos cierta apertura, cierta flexibilidad para darnos la oportunidad de aprender, de reaprender y de redireccionar muchas cosas. Entonces, y vemos que a nivel mental el impacto realmente es muy fuerte. Y podemos hacer cambios, podemos, y de eso se trata. Pero también tenemos que, como profesionales, eh, actualizarnos, sensibilizarnos y vivirlo también de una manera mucho más empática. ¿No? No verlo nada más como detrás del escritorio y detrás de la bata blanca, ¿no? Sino realmente irnos también del otro lado. Así que bueno, Luigi, estoy abierta por si hay alguna No, muchísimas queja, gracias por tu pregunta. exposición, excelente. Excelente, Abigail. Justo, pero yo te voy a hacer unos comentarios. Bueno, yo he estado, digamos, trabajando también el tema de cómo el lenguaje, en el lenguaje se atrinchera, como se dice, los prejuicios, el edadismo, se atrinchera en el lenguaje. Es decir, es una cuestión inconsciente, o sea, la gente inconscientemente propaga los edadismos a través de Ujú, las redes sociales, ¿no? Y a veces lo hace con buena intención. La mayor parte son con buena intención, es decir, intenciones fallidas, ¿no? Es decir, la idea de querer honrar a las personas mayores termina dando la impresión de que uno está viendo está viendo de forma paternalista, ¿no? Hay que honrar, que como diciendo, pues pobrecitos, algo así, solo les falta que digan eso. Entonces, hay un tema bien complejo en el tema del edadismo por ahí también. sí, O sea, yo he estado, y además, ¿esto qué se basa? Básicamente lo que es el edadismo es prejuicio y como yo lo he definido también bien claramente, el prejuicio es un sesgo no es una irrealidad, sino un sesgo de realidad, ¿no es cierto? Es decir, por claro. ejemplo, ciertas personas mayores tienen determinadas costumbres, pero no son todos. Pero entonces, pero el prejuicioso dice, no, las personas mayores, o sea, Y los generaliza. meten a todos o los metemos a Ah, todos en el en un mensaje. mismo costal, Claro. cuando lo que hemos visto en este grupo etario es que hay una diversidad inmensa. Eso, es todo lo contrario, es más diverso que incluso que los niños, que los jóvenes y de todos. ¿Por qué? Esto, Porque ¿ves? hasta la diferencia de edad, de situación, es increíble, es un Tenemos que universo de... tomar, claro, tenemos que tomar en cuenta, como decíamos, la educación, ¿no? Desde la infancia, ¿no? Ya desde ahí todo eso, las experiencias, las vivencias que cada uno va acumulando a lo largo de la vida. No podemos dejar ni echar de lado los determinantes sociales de la salud, Luigi. No todas las condiciones de todas las personas mayores permiten un sano desarrollo. No Claro. todas permiten tampoco tener acceso a recursos, Ah, entonces, ni a la salud. Entonces, por supuesto que eso también va generando que haya mucho mayor complejidad en atender, ¿no? En hablar de ellos simplemente, porque son muchos, son diferentes células que están eh, compartiendo un momento de vida, pero con circunstancias completamente distintas. hay dos cositas. Hay que ver la película esa que te digo.
La La- sustancia. Qué buena. Sí. ¿Cómo? Sí, sí. Otra cosa, y una pequeña anécdota. Yo, por ejemplo, bueno, yo tengo 62 años y me acuerdo que hace muy poquito fui a la casa de mi hermana. Te cuento una anécdota, ¿no? Sí, Y por supuesto había música y, y yo soy bailarín, a mí me gusta bailar, ¿no? ya somos dos. Entonces, mi hermana vio un paso de baile, un movimiento de baile que yo hice ¡ah! No, no, ¿cómo estás haciendo tú eso? Tú no estás para que hagas tanta. Sí, me dijo. Y lo cierto es que yo puedo correr las escaleras arriba. O sea, yo cuando subo escaleras, nunca camino, lo subo a trote. Paso, sí, O sí. sea, es decir, te das cuenta de que, o sea, el sistema cardiovascular, todo está en su sitio. Entonces, eso está creando también, es cierto que lo que hemos hablado del edadismo, has hecho un estudio bien completo del edadismo, ¿no? Pero también hay algo que se está revelando hoy en día. Hay una tendencia de muchas personas mayores que no se sienten parte de la vejez, ¿no? Será porque están en los primeros años, digamos, de lo que se llama personas mayores, o sea, será de que están en el periodo de 60, 70, no sé por qué, pero no se sienten identificados con la vejez, porque mayormente perciben que no ha habido cambios significativos, ¿no? En lo que su condición física o psicológica o por fuera era en los 50 y en los 60 no han experimentado ninguna diferencia. Y entonces eso es lo que hace que se cree una especie de cuestionamiento del concepto de vejez que está amarrado a, a la edad cronológica. Tal Y cual, no, y vamos viendo justo, Luigi, ese es que el problema. son diferentes Claro. conceptos, ¿no? La edad biológica, la edad cronológica, la edad Entonces, eh, la persona. social, también jubilatoria. Entonces, Sí, entonces ese es un tema también interesante, ver cómo hay un grupo de personas mayores que consideran que la vejez es algo que puedes irla llevando para adelante, o sea, más allá. O sea, no, no, o sea, como la empujan un poco más allá, ¿no? claro. Porque por su actitud y sobre todo porque son personas eh, muy activas, Es curiosas, que, además, si quieren te seguir fijas, aprendiendo, están actuando socialmente. Entonces, claro, 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 tendemos a categorizar, ¿no? Muchas veces para claro, poder entender o para poder estudiar, claro. ¿no? Y hacemos categorías. Ujú, Pero tenemos que tomar en cuenta que estas categorías de vejez, de, ujú. bueno, erróneamente, ¿no? También primera, segunda, tercera edad, cuarta edad, y decimos, a ver, ¿cuál, cómo? ¿No? Pero entonces empiezas a acotar en una categoría ciertas características, Ajá, ciertas síntomas, claro. ciertos signos, y dices, los Sí, sí. encajonas y dices, los de tal edad a tal edad, aquí están, ¿no? Y Ah, se eso le es va a lo que llamar pasa. tanto. Entonces, de pronto en esas categorías, con los cambios, con el desarrollo en salud tecnológico, con el cambio de hábitos también y estilos de vida, pues eso ha cambiado. Ya las personas que de pronto te decían, bueno, a ver, de los 50 a los 60 años tendrías que sentirte así, tendrías que tener estas características, tendrías Sí, que vestirte de esta manera, tu comportamiento tendría que ser de esta forma. Entonces, vamos viendo que ya no corresponde, que ajá. la humanidad, que todo ha ido evolucionando, también ha ido Ha cambiando. cambiado todo lo Entonces, que, todo lo que veníamos quizá haciendo. en la parte de teorización, en la parte de la investigación y todo, es donde tendríamos que ir también haciendo ajustes y diciendo, a ver, Ajá. esto ya no describe esta población, ya vamos Sí, cambiando, sí. vamos recorriendo estas características. Ahora, respecto a eso, Luigi, también fíjate, Ujú. podemos pensar en que hay muchas personas que en esa edad, además de que no se identifican con estas características que les dijeron a esa edad, Sí, sí, sí. también hay una negación, ¿no? Y también es También, un,
también hay, pues, hay varias cosas Es ahí. que hay de todo, ¿no? Unas negativas, otras positivas. Ajá, O entonces también sea, hay una negación y volvemos a lo mismo, a esta sensación de que la palabra viejo tiene esa connotación negativa, que la palabra vejez tiene esa connotación asociada a todo lo que tiene que ver claro, con con una cosa patología. vieja, con un mueble viejo, Ah, una cosa, eso, claro. con algo que se Suena, le desecha. suena a la gente así, viejo, viejo, o sea, algo ya Algo desagradable. despectivo. Entonces, Sí, por lo exacto. tanto, dices, claro que Es no, que, es que yo la no me identifico el con eso. término viejo es un adjetivo también. Es como También, decir, pues, un guante viejo, una cosa vieja, ese es el tema, pues. Esa es la razón también por la cual hay también rechazo por gran parte de la comunidad, ¿no? Gerontológica de esa palabra. Yo sé que en algunos países es muy querida esa palabra, pero en otros países no. Por ejemplo, en creo que Perú, ahí volvemos a estas características del lenguaje, ¿sí? sí, A la entonación, a la intencionalidad que se le da a una palabra. Eso no lo podemos dejar de lado y eso es parte del sí, lenguaje, ¿sí? sí, Entonces, nosotros decir la palabra viejo puede tener muchas entonaciones y sí, pues. intencionalidades muy distintas. Por eso Entonces, es que, por eso también se por hace eso más complejo todo esto. Por eso Hay gente, En Vanguardia estamos, justamente en diciembre vamos a hacer nuestra sustentación en Vanguardia, las razones por las cuales se debe emplear un lenguaje de precisión, ya en la gerontología debe emplear un lenguaje de precisión, es decir, ya no eliminar la ambigüedad, y esa es una de las cosas que estamos en eso también. y va a ser un Es, reto gigantesco, porque, por ejemplo, y- nosotros en la psicología, imagínate cuántos términos no se utilizan de una Uy, manera ya, popular, que dices esto no tiene nada que ver con la sí, conceptualización, sí, ¿no? Pero de alguna manera es parte de ese movimiento del lenguaje y de la popularización muchas veces de ciertos términos y de ciertos conceptos. El problema está cuando dentro de la misma disciplina no nos no, ponemos de acuerdo y eso es bien complicado, ¿no? O sea, entre poder como encontrar ese punto de intersección también entre esas diferencias, ujú, tanto conceptuales, sí. etimológicas, de verdad, porque hay conceptualizaciones Hay cosas que se han improvisado también. que hay que Y, revisar, por supuesto. y no se dieron cuenta que en el idioma español ciertas palabras ya estaban definidas hace tiempo y creen que es algo nuevo y no es nuevo. Yo he estado No, revisando también ese pero tema. eso pasa en todos lados. Yo cuando leo ahora la nueva psicología digo, a ver, espérame, pero esto era igual, es igual a esto, lo La único que tiene que hicieron es decir ahí, he utilizar encontrado otras, esto acá, mira, algo así, ¿no? ¿Qué ¿no? te pasa? De alguna manera le dieron una revolcada y dijeron ahora se llama así, ¿no? Entonces, sí, eso me parece que es un problema constante Sí, en que el es muy lenguaje se difícil de atrinchera frenar. los idealismos, en todo, fuerte. Porque exacto, Bueno, el te lenguaje agradezco. en sí mismo, el Sí, lenguaje en sí mismo va cambiando, va transformando. Y el lenguaje transforma realidades, pero las realidades también transforman al lenguaje. es la realidad. Sí, Ujú. sí. Entonces, sí, ahí tenemos un reto todavía muy Sí, grande. sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, realmente, Abigail. Y bueno, antes de despedirnos, siempre tenemos que invitarlos a que sigan participando. Mañana tenemos el programa sabatino con una entrevista a un gerontólogo argentino, Omar Rodríguez. Nos va a hablar un poco también de cómo se está desarrollando la gerontología en Argentina y también de su actividad profesional. El día martes tenemos el conversatorio de vanguardia gerontológica que tiene como invitada especial a la doctora Graciela Zarevsky. Ese día justamente vamos a tener una conversación con la doctora Graciela Zarevsky sobre temas espinosos, complicados en la cuestión conceptual, y eso lo vamos a tratar con ella. También va a haber una conferencia de la magíster Karina Capulín de México también, lo que hubiera querido decir y hacer. Aún podré. Bueno, Uh. interesante lo Pues que vemos dice. esa parte de los autoedadismos, ¿no? Cuando yo Sí. misma me creo Claro, sí, a lo puesto así para graficarlo. que Y ya no el día, puedo.
y después los derechos de la persona mayor a ser bien asistida y la responsabilidad del asistente. Ese es un tema ya para la red internacional número 2. Y recordarles que, bueno, que ya estamos llegando, prácticamente estamos cerrando un año espectacular con la Central Gerontológica Internacional. Hemos logrado grandes eventos, hemos hecho nuestro segundo congreso de vanguardia gerontológica, los simposios, la mesa redonda, todo ha sido un año, pero fantástico, y lo Súper vamos a productivo. hacer de la mejor manera con la sustentación de conclusiones de la Unidad Vanguardia Gerontológica. O sea, la Unidad Vanguardia Gerontológica va a sustentar sus conclusiones en un debate, o sea, una presentación, perdón, una presentación pública, ¿no? De su revisión conceptual. Es decir, vamos a exponer todos los términos fundamentales de la gerontología, tratando de encontrar su actualización. Van a estar 12 temas, desde longevidad, envejecimiento, vejez, todos los temas fundamentales, y hemos partiendo también del hecho de cómo la comunicación de estos contenidos gerontológicos, cómo se expresan el día de hoy. Vamos a estar revisando todo eso. Muy interesante va a ser las conclusiones, y eso va a ser en el mes de diciembre, en la primera quincena de diciembre, en el que vamos a mostrar todo nuestro trabajo que hemos estado haciendo en algo más de 3 años ya de la unidad, y con eso sería para el cierre del año, porque después del 15 de diciembre ya las campanitas comienzan a sonar. Y no, no, la verdad, la mayoría de los eventos la vamos a hacer antes del 15 de diciembre, Sí. definitivamente, porque es así. Cerramos año ya. Sí, sí. No, pues ya hemos cumplido 11 años a la central. Era yo, la central era yo solo, nada más. Y ahora estamos cerca de 180 personas vinculadas a la central. Ya creció espectacularmente, y vamos a hacer. Justamente, por eso decimos que se trata de eso, de sumar, de sensibilizar y de hacer una red cada vez más grande, más amplia y más efectiva, porque no solamente es como hacer grupos, ¿no? Sino el poder realmente aportar, generar, discutir y que de ahí salgan cosas. Tú también eres una vanguardista, ya vi, ya está. Tú también eres una vanguardista, Claro. porque ¿cuál es la característica de la unidad vanguardia? La unidad vanguardia no son de esos que dicen, ah, ya dijeron esto a la persona tal y ya la acatamos. No, nosotros siempre revisamos, pero esto está bien, esto es verdad, le damos vuelta a todo. Así, así, no es fastidioso.